Estuve allí, revisamos todo con la gente, toda la gente hablando, conversamos, y no había madurista, había puro En todos los centros ganó el mundo, en todos los centros ganó el mundo. Venezuela, un país que alberga la mayor cantidad de petróleo conocida en el mundo, la mayor, hoy es escenario de una profunda turbulencia política y económica durante las últimas décadas. En el siglo pasado, Venezuela se había destacado por ser un país sumamente rico y próspero, bastante. Pero la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. El país se ha enfrentado a una hiperinflación desenfrenada, escasez de productos básicos, desempleo masivo, una criminalidad que ha crecido significantemente, y esta elección presidencial ahora está en el ojo del huracán, pero también se ha dividido en dos bloques. Hay un bloque occidental que está pidiendo que no se reconozcan estos resultados, y el bloque opositor a Occidente, en donde China y Rusia ya han mostrado su respaldo a Maduro. Y esto no hace más que enturbiar la situación que actualmente existe, porque se aleja el debate, Alba, de la realidad de lo que está pasando en Venezuela mientras vemos esta lucha de poderes. Así es, muy buenos días. Como vieron en el intro, las imágenes presentadas son imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Son imágenes de nuestros corresponsales de AFP, no son imágenes tomadas de las redes sociales, son directamente de nuestros corresponsales. El pueblo que está inconforme, el pueblo que no está aceptando los resultados de la elección, salió a las calles. Y como dice, se ha dividido en dos bloques, lo cual me parece que no es correcto, porque quien se tiene que decidir o dividir es el pueblo venezolano, como están en las calles. Ellos son los que tienen que decir si son reales los resultados o si no son reales, si se tiene que hacer un recuento de los votos para que el pueblo que está en las calles alegando fraude esté contento. Yo creo que es la mejor manera de demostrar pues la legalidad del comicio, la legalidad de los resultados y darle la paz al pueblo que necesita. Pero cuando permitimos que actores externos vengan a decir es que no es no es real, es un fraude, yo creo que eso lo tiene que decidir el pueblo venezolano sin la intervención de terceros. Y también en Venezuela hay dos bloques. Hay un bloque que protesta y hay otro bloque que no protesta, porque en ningún país del mundo el 100% de la gente protesta. Así que hoy vamos a... Entonces, Alba, sería irnos a los extremos al decir que nadie está protestando y que estas son imágenes viejas. No lo son. Como también sería irnos al extremo de decir que todo Venezuela está protestando. No hay blancos y negros aquí, pero sí hay una realidad creciente en donde ya el presidente Nicolás Maduro fue reelecto en medio de estas denuncias y señalamientos por la oposición de fraude. Hay una tensa espera de estos resultados. ¿Cómo es posible que un país con tantos recursos naturales, con tanto petróleo, se encuentre en este estado de pobreza, de crisis? Y es por eso, Alba, que los actores están volteando a ver a quién apoyan, porque no les interesa tanto ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China el sentir de los venezolanos. La realidad es que lo que al mundo le interesa, el mundo se mueve por dinero y las potencias lo que quieren es saber del lado de quién va a quedar ese petróleo. ¿Qué significan estos resultados electorales para el futuro de Venezuela? Bueno, pues vamos a ver esta compleja situación en el podcast de hoy. Maduro ha sido el presidente de Venezuela desde el 2013 y su ascenso al poder fue notable. Fíjense, tiene una historia curiosa porque de ser conductor de un autobús pasó a liderar el sindicato y después se unió a su partido gobernante, ascendió rápidamente en sus filas hasta convertirse en el presidente. Desde entonces ha supervisado un periodo muy notable de sanciones económicas que han llevado al declive de la economía de Venezuela, entre otros factores. Tan solo entre el 2012 y el 2020 la economía venezolana se contrajo más del 70% y eso llevó aproximadamente al 7.7 millones de venezolanos
pues abandonar el país en busca de mejores oportunidades en otros lugares y ha aumentado muchísimo la inmigración. A pesar de este récord, pues aparentemente Maduro ha ganado las recientes elecciones según cifras del Consejo Nacional Electoral del CNE. Maduro fue reelecto según estas cifras con 5.150.092 votos. Esto sería un 51.20% frente a los 4.445.978 votos, que equivaldría al 44.2% de su principal rival, Edmundo González, y la participación electoral fue del 59%, esto según el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Al principio, la jornada electoral en Venezuela se desarrollaba con mucha paz en casi todo el país, excepto, según algunos informes, en el estado de Táchira, donde un hombre perdió la vida durante un tiroteo en un centro de votación. Pero luego la tensión comenzó a aumentar en la medida en la que se iban cerrando los colegios electorales. Hubo retrasos en la transmisión de resultados que el CNE pues atribuyó a un ataque terrorista, así dijo, y Maduro aseguró que ese ataque o hackeo venía de un país extranjero. No especificó en ese momento cuál, pero después el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, salió y dijo en una rueda de prensa que ese hackeo se había originado en Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es un país muy pequeño que está en los Balcanes y que, según las autoridades venezolanas, pues intentó adulterar las actas y manipular los datos recibidos en el CNE. Las autoridades dijeron que lograron neutralizar el hackeo y señalaron a los opositores venezolanos que están en el extranjero como responsables de esto. Muy en específico le pusieron nombre, dijeron que detrás de esto estuvo Lester Toledo y Leopoldo López, que fueron los supuestos autores de este ataque, de este hackeo. Incluso mencionaron a la líder opositora María Corina Machado como involucrada en esta caída del sistema. Lo que no se sabe es si realmente ocurrió este hackeo o si la oposición, que dice que esto fue una estrategia del gobierno para desviar la atención de las acusaciones de fraude. La oposición y muchos expertos en tecnología pues están tratando de averiguar si esto fue real o no, y están argumentando que las máquinas de votación en Venezuela no estaban conectadas a una red exterior, y entonces pues a no estar conectadas a una red exterior dicen que esto dificultaría mucho que se tratara de un hackeo externo porque no había conectividad al internet o al exterior. Este detalle es muy importante porque si esto es cierto, pues nos hablaría de que el sistema electoral venezolano pues debería ser impermeable a estas interferencias externas, pero también involucraría que ninguna de estas computadoras usara internet en absoluto, que no tuviera conectividad alguna a tecnología pues que saliera de Venezuela a través de una red de internet. Entonces, ¿qué tan probable es que un hackeo masivo haya afectado las elecciones? Y si hubiese sido así, ¿quién lo habría ordenado? Y si no fuese así, pues entonces, ¿por qué el CNN tardó tanto en transmitir los resultados? Esta no es la primera vez que ocurren estos retrasos en la publicación de resultados en Venezuela, hay que decirlo. En las elecciones presidenciales del 2013, por ejemplo, pasó lo mismo. Los resultados también se retrasaron. La oposición en ese momento también cuestionó inmediatamente esto. En este momento, pues la oposición es liderada por Edmundo González y María Corina Machado, que han denunciado múltiples irregularidades. Han dicho que González obtuvo el 70% de los votos. Machado está inhabilitada, de hecho, para ejercer cargos públicos y traspasó su apoyo a González, que dijo que la lucha va a continuar hasta que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Fue lo que dijo. Internacionalmente, el mundo se está dividiendo en bloques, pero curiosamente hay un bloque de países de América Latina que parecen más proclives a alinearse con Estados Unidos, que se han ido con todo en la OEA para pedir una reunión de emergencia. Y hay otro bloque que pareciera más proclive al orden del mundo multipolar, digámoslo así, más proclive a Rusia y a China, que no está en ese otro bloque de los 9. Y aquí es donde se están marcando estos intereses internacionales
que están empañando mucho la verdadera discusión de lo que está pasando en Venezuela, porque, repito, Venezuela es el país con más reservas de petróleo probadas en el mundo entero. Entonces, ahora están sancionados, pero va a llegar el momento en el que esas sanciones se evadan o se levanten y entonces Venezuela va a ser el país que tenga más petróleo en el mundo, porque de por sí ya lo es desde hace mucho. Entonces imagínense ahora que todas las reservas se están agotando. El primer bloque que salió a decir que apoyan a Maduro. Rusia pidió el martes a la oposición en Venezuela que deje de manifestarse contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la oposición no quiere aceptar su derrota y que Moscú considera que debe hacerlo. Numerosos países, incluidos 9 latinoamericanos, han cuestionado los resultados de las elecciones. Rusia, sin embargo, respaldó a Maduro y su presidente Vladimir Putin lo felicitó el lunes por su victoria. Peskov reclamó el martes que los intentos de influir en la situación dentro de Venezuela no sean instigados por terceros países y que Venezuela esté a salvo de cualquier injerencia exterior. La cuestionada reelección de Maduro desencadenó protestas dentro de Venezuela que han sido reprimidas por las fuerzas del orden y en las que, según una ONG local, ha muerto una persona. La situación es simple, Alba. A Rusia le conviene apoyar a Maduro, por supuesto, es su mejor aliado en América Latina. A Estados Unidos le convendría financiar protestas en contra de Maduro. Pero por supuesto. Por supuesto, y eso es lo que mejor sabe hacer. Mandar un dinerito para que salgan a la calle, se destrocen. Incluso, vamos a hablar de esto, el inicio de una guerra civil. Y ojo porque esto no tiene nada que ver, amigos, porque eso es lo delicado. Aquí esto no tiene nada que ver con los resultados electorales de Venezuela, sino con el oportunismo de las potencias. Eso es lo que está aquí. Yo no soy venezolano, no estuve como observador en el proceso electoral y no tenemos información para decir en este momento si fue un fraude o no, si el hackeo existió o no. Pero lo que sí sabemos, porque percibimos, porque la historia nos lo ha probado, es que hay intereses de grandes potencias en deshacerse de Maduro o conservar a Maduro. Claro, sobre todo como muchos amigos que están en el chat aquí de Venezuela y lo dicen y en algo concuerdo con ellos. Hasta el momento, en los medios internacionales solo se está hablando de las protestas, de que el pueblo ha salido a las calles a punta de cacerolazo, como le llaman, haciendo ruido porque están molestos. La parte del pueblo que apoyaba al opositor, por decirlo así, no a Maduro, pues se le llama el partido oficialista al que está en el poder, ¿no? Entonces, a la oposición está en las calles, podemos ver ahí en las imágenes, pero también es algo que hasta el día de hoy no hemos visto y son pruebas que den el indicio de que sí hubo un fraude. Les voy a contar la historia. Cuando la primera vez que López Obrador, el actual presidente de México, hizo su primera campaña contra Felipe Calderón, que fue presidente de México, se alegó fraude electoral. Hubo gente que estaba con López Obrador, que estaba en las calles protestando porque alegaban el fraude. Enseguida, en las redes sociales empezaron a circular imágenes de en México, pues es casillas en donde uno vota y se ven los resultados de cuánta gente votó y a favor de quién votaron. Entonces empezaron a circular en las redes sociales las fotografías de las distintas casillas y se pidió el conteo voto por voto. Por supuesto, no lo hicieron. El lema era voto por voto, casilla por casilla. No lo hicieron, pero sí se supo de un mega fraude electoral que, por supuesto, el gobierno suprimió. Estaba Vicente Fox y ayudó a que siguiera su partido en el poder, entonces llegó Felipe Calderón. Pero hubo evidencia en las redes sociales, había mucha gente que tenía evidencia y que le estaba subiendo a las redes sociales, sobre todo en ese tiempo que todavía no está la tecnología como ahora, y entonces empezó a ver que efectivamente sí, le robaron el triunfo a López Obrador en aquel momento, pero pues ahora no. Aquí, como muchos amigos lo están diciendo en el chat, como lo dice nuestro amigo David Sánchez Padilla, ya hubiesen sacado las actas. Corina, a 48 años de su declaración, no ha mostrado una sola. Y efectivamente, todavía en las redes sociales no hemos empezado a ver imágenes
que muestren o que nos den indicio de que hubo un fraude. El hackeo, por supuesto que pudo haber sido, amigos. No es la primera vez que pasa, sobre todo cuando hay intereses, como tú bien mencionabas al inicio, como cuando hay tantos intereses sobre el pueblo venezolano y sobre sus recursos naturales. Por supuesto que puede haber mano negra, por supuesto que puede haber un hackeo. No iba a ser la primera vez en la historia ni el único país al que se le hiciera. ¿Cuántos países no les han... sociales que crea una red. Alba, te estoy poniendo, perdón, aquí un video. Perdón que te interrumpa porque es que te quiero mostrar algo que acaba de ocurrir hace unos momentos. Mira, y respalda, por cierto, tu teoría. Bueno, mira, China ha felicitado a Maduro por su reelección como presidente de Venezuela. Ya vimos en el video que Putin personalmente salió a denunciar que podía haber una intervención en Venezuela y que dejaran que los venezolanos respetaran y que aceptara la oposición su derrota. Eso es lo que dijo. Putin felicita a Maduro por la reelección. Recuerda que es bienvenido en Rusia. ¿Qué vemos aquí, Alba? Pues claro, por supuesto, Rusia y China son aliados de Venezuela, de Maduro. Pero mira, aquí vemos el otro extremo. Estados Unidos expresó sus serias preocupaciones por los resultados de las elecciones en Venezuela. Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar la transparencia de la rendición de cuentas. Y dijo, tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleja la voluntad de los votos del pueblo venezolano. Alba, ¿cómo puede decir eso? Es que, mira, la primera parte yo la comparto, que transparenten, que rindan cuentas, que publiquen la tabulación detallada de votos. Eso sí lo tienen que hacer. Pero lo segundo, tenemos serias preocupaciones de que el resultado no refleja la voluntad de los votos. Alba, ¿cuándo se ha parado Blinken en Venezuela a hablar con un venezolano? Entonces, a mí me parece que sería aventurado decir que sí o que no porque no estamos ahí. Exacto. Lo que sí sabemos es que, a ver, Blinken, no son los intereses del pueblo venezolano, son los intereses de tu Shell, de administración. Texaco, de Exacto. Chevron, de las compañías petroleras. O sea, descontaminemos esto. Y no con esto estoy ni a favor ni en contra de Maduro. Lo que digo es, amigos, que es más que evidente que aquí hay dos bloques. Uno que se está frotando las manos por echarle guante al petróleo venezolano y otro que está protegiendo a Maduro para que Estados Unidos no le eche guante al petróleo venezolano. Y mira, si no, por cierto, ¿qué dice el presidente de México? El presidente de México dice que va a reconocer el triunfo de Maduro si el Colegio Nacional Electoral confirma la tendencia. Entonces, pues es lo que dice López Obrador. Bueno, pero lo que te quiero mostrar, Alba, es si hay una intención de Estados Unidos de intervenir en esto. No, me llamó mucho la atención que lo primero que vi esta mañana cuando abrí Twitter, X ahora, es un tweet de Elon Musk escrito en español. Y dice, el burro sabe más que Maduro. Eso es lo que dice Elon Musk, escrito en español. Y si tú ves X, Alba, hoy, que me perdone X, pero es la fuente de desinformación más grande de Venezuela. ¿Pero por qué será? Pero Alba, no es... Ahora van a ver lo que dice Maduro. No es que repita las palabras de Maduro, es que fue como encontrar una aguja en un pajar. Están mostrando imágenes de protestas, Alba, masivas. Se muestra cómo Venezuela se está volcando a las calles, cómo hay un caos total, cómo hay protestas. Son las imágenes que les pasamos. Sí hay mucha gente allá afuera, pero no son esas protestas, son imágenes de hace muchos años. Muchas de esas, Alba, porque yo los estuve checando, ni siquiera corresponden a Venezuela. O sea, están usando demasiados de videos cualquier parte de Latinoamérica. Sí, o del mundo, para mostrarlos como si fueran de este proceso electoral de Venezuela. Se posicionan las primeras búsquedas de X. Entonces, a ver, a mí esto me huele la verdad mal. Qué curioso. Lo pueden encontrar muy fácilmente todo lo relacionado a Venezuela el día de hoy porque es tendencia mundial. Pero si ustedes quieren encontrar las protestas contra el régimen de Netanyahu o contra el gobierno de Netanyahu que están haciendo los propios israelíes, entonces, ¿qué creen? Ahí sí es como buscar una aguja en el pajar. No encuentran prácticamente nada. Oye, ahora sí déjame aplaudirte. ¿Sabes por qué? Esas protestas de Israel tienen mucha más gente que todas las protestas de Venezuela de hoy. Esas imágenes, amigos, se las mostramos el otro día en Tel Aviv, pero con todo gusto se las podemos poner de nuevo.
La gente no cabía en la calle en las calles de Tel Aviv protestando en contra de Netanyahu para que Netanyahu renuncie. Y eso, amigos, es casi imposible de encontrar porque no es lo que se posiciona en los motores de búsqueda. Si hay protestas en Venezuela, no quiero decir que no haya. Así iniciamos este podcast, las mostramos en un principio. Nada más que dice, muy a su estilo Maduro, le contesta Elon Musk. Gobiernos de todo el mundo dudan de los resultados de la elección presidencial del domingo en Venezuela, en la que el presidente Nicolás Maduro fue declarado reelegido por la autoridad electoral venezolana. Estados Unidos, Brasil y Colombia cuestionaron el escrutinio que otorga a Maduro un tercer mandato de 6 años, por 51% de los votos, frente a un 44% del candidato de la alianza opositora, Edmundo González Urrutia. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos. El gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de la historia de Colombia y aliado de Maduro, pidió por su parte el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Lo mismo pidió el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien mencionó los conteos de la oposición, que difieren del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Hay un reclamo de la oposición que dicen que de acuerdo a las actas que ellos tienen, de todas las mesas, ellos tenían una victoria del 70%, ¿verdad? Eso contradice la versión oficial. Brasilia llamó una verificación imparcial de los resultados y Panamá retiró a su personal diplomático de Caracas y puso en suspenso las relaciones bilaterales, mientras que el presidente chileno Gabriel Boric dijo que los resultados son difíciles de creer. Tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno. Francia, España y la Unión Europea pidieron total transparencia sobre el proceso y los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron la revisión completa de los resultados. Condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó para el miércoles una reunión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral. Venezuela anunció el retiro de su personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, ante lo que consideró injerencistas acciones de esos países. También pidió que se retiren los diplomáticos de esas naciones acreditados en Caracas. China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro y México dijo que reconocerá el resultado de las autoridades electorales de Venezuela. Le está dando el triunfo a... Es fácil, lo que sucede aquí, Alba, es el G20, bueno, por supuesto que el G7, después ampliémoslo más al G20 y a la zona de países de influencia occidental en contra de Maduro, los BRICS a favor de Maduro. Esos son los bloques. Aquí, amigos, a pocos les interesa realmente la democracia venezolana. Se trata de intereses económicos fuertísimos. Se contamina demasiado la discusión aquí, sobre todo con estas acusaciones. Pero hay algo muy fácil. Esto de los fraudes en México nos lo sabemos de pe a pa. Entonces, es muy sencillo. Si esto, porque cuando dicen que la oposición argumenta haber ganado con el 70%, Alba, eso es un mundo de diferencia imposible de cubrir. Es como querer tapar el sol con un dedo. Y es muy fácil de probar. En México tuvimos una situación así. Cuando Salinas no ganó, pero sí ni en feria, vaya. Salinas perdió las elecciones. Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo convalidó el fraude? ¿Cómo se robó las elecciones? Tiró el sistema. Pero eso no fue suficiente. No solamente tiró el sistema, porque alguien puede decir ahorita, pues mira, curiosamente se cayó el sistema de Venezuela. Bueno, la segunda parte del plan fue
quemar todas las actas. Las quemaron. Ese famoso video de Diego Fernández de Ceballos cuando sale a decir que quemaran esas actas, que nada dicen y que nada tienen y que solamente estorban y ocupaban espacio, fue una vergüenza. Bueno, ya sabemos, acaban de ser una alianza formal ya PRI-PAN. ¿Por qué quemaron las actas? Porque por supuesto que la oposición, el ingeniero Cárdenas, tenía copias de sus actas, las exhibió y en sus actas se mostraban cuando tú vas a una casilla, al finalizar la casilla se hace el recuento de los votos y cada representante de partido político se lleva una copia del acta. Entonces, primera, segunda, tercera copia la firman todos y es básicamente muy difícil de clonar o modificar. No digo que imposible, pero sí muy difícil porque cada quien tiene una copia. Entonces, la única manera, porque alguien puede decir esta es, y el representante del partido opositor va a decir no es, porque yo tengo mi original y no coincide. Entonces, la única forma de borrar eso es quemar las actas. Y eso es lo que tendríamos que ver. Si en las próximas horas, amigos, resulta que Venezuela quema las actas, bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Si no las quema y está ahí la evidencia, ya sabemos también lo que pasó. 70% me parece un mundo de diferencia que es difícil de cubrir. Claro. Es difícil de cubrir. Ahora, ahí está una clave de lo que podemos ver que suceda en los próximos días, pero también hay que decirlo, regresando al tema de X Alba, y repito, esto México lo vivió cuando Carlos Salinas de Gortari una acusación similar y cuando fue muy obvio porque tuvieron que quemar las actas. Aquí las actas, al parecer, están todavía físicamente. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede. Sí, a mí lo que me parece también un poco risorio, por decirlo, o uno como extranjero, no somos venezolanos. Muchos de los gobiernos que se están posicionando y dando sus declaraciones tampoco son venezolanos. Son gobiernos extranjeros que le exijan al gobierno de Venezuela. Uno como extranjero no le puede exigir. Por muy gobernante que seas de un país, existe el respeto diplomático. Tú no puedes llegar a exigirle al gobierno de Venezuela, al gobierno electo de Maduro en este momento, porque así indica la atención. Tú no le puedes exigir. Pero Alba, imagínate si es imparcial la petición cuando básicamente lo que dice es le exigimos al perro dictador ese malnacido, malparido. Óyeme, ¿qué es eso? O sea, sí, ya traes un odio, o sea, eso se ve personal. No se puede exigir. En ese caso, por muy bien o por muy mal que nos caiga el presidente venezolano, tú no le puedes exigir al gobierno como un gobierno externo, porque entonces él también te puede exigir cosas y no te van a gustar. Se llama respeto diplomático. Entonces, ¿quiénes pueden exigirle? Los venezolanos. Ya traen pique, Milei claro, ya traen. Pero es así como salir, le exigimos. No, espérate. Tú no puedes. Ni el gobierno de México le puede exigir, ni el gobierno de Estados Unidos, ni ningún gobierno. ¿Quiénes sí le pueden exigir? El pueblo venezolano, porque ellos son los que votan, porque ellos son los que están viviendo dentro de su país. Los demás no podemos exigirles. Es que déjame te cuento que hay una razón por la que Argentina está tan enchilado. Bueno, hay muchas, pero y junto con Elon Musk, ¿qué tuvo que pasar para que Elon Musk se molestara y escribiera un tuit en español que dice el burro sabe más que Maduro? Bueno, miren, este es el video que repostea Elon Musk y por lo visto lo irritó. Que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar el mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura, antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela.
hoy sacó un ex. ¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk, estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk, contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, quien se mete con Venezuela se seca. Elon Musk, ¿quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo, soy hijo de Bolívar y de Chávez, no te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues, donde quiera, como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. O como dicen en México, jálale, perro. No, se enojó. Se enojó Elon Musk y le contesta. Entonces, a ver, ¿por qué traemos esto? Esto es poderosísimo, amigos, porque lo que sí es que todo esto enturbia demasiado porque hay demasiados intereses internacionales sobre Venezuela. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer, Alba? Dejarlos que ellos encuentren su camino, pedir que haya transparencia, claro, que se llegue hasta el final y no meter la cuchara, sobre todo potencias que tienen intereses petroleros o de litio, porque entonces la verdad se ve rarito cuando Blinken sale y dice yo tengo otros datos y nos hace preguntarnos pues de dónde, porque la situación en Venezuela sí es bastante delicada. Sí hay manifestaciones, por ejemplo en Caracas, en otras regiones del país. Hay ciudadanos enfrentándose, en algunos casos ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública y esto, Alba, también suena al caldo de cultivo perfecto para que algún gobierno mande una platica y una operación rápido y furioso para meter unas armitas y entonces llegamos a este punto del podcast, Alba, en donde sería el caldo de cultivo propicio para soplarle al fogón y querer iniciar una guerra civil. Y esto es súper delicado. A esta hora la situación en Venezuela ya de por sí es bastante tensa. Las protestas han estallado en la capital y en varias ciudades del interior. En Caracas, por ejemplo, repito, hubo manifestaciones en la avenida Francisco de Miranda. También se reportaron manifestaciones en Santa Fe, en Los Teques, en la California Norte, en Altamira, en la Plaza Francia, en los cortijos hacia el centro de la avenida Urdaneta. Y la gente está en las calles porque están protestando, sobre todo los miembros de la oposición, contra los resultados del Consejo Nacional Electoral que le habrían dado la victoria a Nicolás Maduro para ejercer un nuevo mandato de 6 años. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué es esto algo que hay que seguir muy de cerca? Más allá de los señalamientos internacionales que son importantes, pero también tenemos que sentarnos a ver cuántos de ellos son legítimos, cuántos podrían estar contaminados. Por ejemplo, Panamá ya retiró a su personal diplomático en Venezuela. El presidente panameño declaró que las relaciones con Venezuela están en suspenso hasta que se aclaren estos asuntos. Hay otros países que han expresado su preocupación y han solicitado una revisión transparente de los resultados. Hay otros que han respaldado, repito, a Maduro. Y en medio de esta situación, pues Maduro al parecer ha salido tranquilo, ha dicho que durmió plácidamente, así lo dijo, después de una jornada electoral y que se mostraba confiado de su victoria. Pero las protestas nos hacen desconfiar un poco acerca de la oportunidad, sobre todo con estas declaraciones de actores internacionales, incluso en donde se están ya metiendo personajes poderosos, sobre esta posibilidad de si podría Venezuela estar al borde de una nueva guerra civil. Es una pregunta aterradora, pero es necesaria hacerlo porque sería ingenuo no hacerlo. Para entender esta posibilidad de un conflicto interno a gran escala, yo creo que hay que mirar un poco hacia atrás a la historia reciente de Venezuela y hay que recordar que hubo en algún punto varios enfrentamientos violentos, por ejemplo en el 2017 con estas protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 muertos en solo 4 meses. De hecho, muchas de las imágenes que hoy se están compartiendo, sobre todo en X, son imágenes del 2017.
Entonces, esto dificulta mucho acceder a la información del momento. ¿Y por qué podría estallar una guerra civil ahora? Bueno, no solo por la desconfianza que parece que está señalando a la institución electoral, sino porque también la población está polarizada. El gobierno de Maduro está siendo acusado de manipular los resultados electorales por la oposición. Casi todos los medios internacionales tienen hoy en trending o en primera nota este tema de Venezuela. Se está posicionando mucho esto. ¿Y cómo puede sobrevivir una sociedad con esta condición de crisis, de violencia en las calles? Y cómo encender una chispa en medio de este combustible podría ser peligroso. Hay factores que podrían prevenir una guerra civil y otras que también, para ser honestos, lo dificultarían. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, y eso es real. Ayer yo veía, por cierto, otro tuit que decía que las Fuerzas Armadas se habían ya rebelado contra Maduro. Muy difícil encontrar esta información en medio de toda esta desinformación. Hasta el momento lo que se sabe es que las Fuerzas Armadas siguen siendo leales a Maduro, tienen esta enorme conexión, sobre todo desde épocas del chavismo, muy a diferencia de otros países donde los militares toman parte en los conflictos internos. En Venezuela, los altos mandos militares están fuertemente vinculados a las posiciones del gobierno, y esto hace que sea extremadamente difícil que el poder militar se levante en armas contra su propio gobierno, sabiendo que se enfrentarían a ellos mismos. Tienen mucha lealtad al régimen en turno. Entonces, además de eso, hay una oposición, y eso es real, fragmentada. Hay figuras prominentes, sí, que parece que se han puesto de moda hoy, como María Corina Machado, como Leopoldo López, pero no hay un liderazgo que unifique todas estas fuerzas de resistencia, y entonces eso los lleva a una falta de unidad que hace que sea más difícil para la oposición organizarse de manera que puedan realmente iniciar estos señalamientos que hoy crecen más en redes sociales sobre una posible guerra civil en Venezuela. Y bueno, pues por supuesto que luego está la comunidad internacional, que en estos momentos hay algunos que están haciendo señalamientos legítimos, pero hay otros que parece, Alba, que más bien le estarían soplando al fogón esperando algo así. La encuesta del podcast: ¿crees que las protestas en Venezuela podrían desencadenar una guerra civil? Las opciones son sí, es muy probable, no lo creo, o es muy difícil de decir. Así es. Entonces, pues vamos a ver. Por ahí dicen que ya que la oposición sacó un sitio web en el que están subiendo las actas del cómputo, dice Romy Martínez, pero ya sacó las actas ayer. Hay un sitio web que ellos indicaron. Creo que también hacerlo de manera legal, presentarlas, hacerlas públicas, públicamente hacer las muestras como en su momento lo hizo López Obrador. Si el gobierno no quiere hacerlas públicas y la oposición tiene las actas completas, tiene que sacar su sitio web, y entonces eso va a obligar al mismo gobierno a decir, eso es falso porque aquí están las actas verdaderas. Claro. O si es verdadero, pues entonces vamos a tratar de ver cuáles son las reacciones. Claro. Gracias a todos por participar en nuestra encuesta. Fíjate, Alba, preocupante. ¿Crees que las protestas en Venezuela podrían desencadenar una guerra civil? El 57% cree que sí, que es muy probable, y esto es peligroso. El 31% no lo cree, y el 12% cree que es muy difícil de definir. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.